Pues bueno, este video es para explicar toda esta idea de dónde proviene la idea de obedecer, de seguir reglas, de una estructura donde el Estado tiene control sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra sexualidad, sobre nuestras acciones. Y vamos a verlo principalmente en Historia de Occidente. Yo no me quiero meter con los temas de filosofía, pero por desgracia lo tengo que hacer, así es que si en algún momento estoy en desacuerdo con su profesor, pues díganle que soy la culpable. Yo nomás lo quiero usar como un elemento para comprender de dónde proviene y tener un poco más de claridad para visualizar desde cuándo y cómo tenemos esta estructura de una obediencia en una comunidad. Y yo en la clase les preguntaba y les comentaba que si uno quiere hacer una comunidad, una familia, una clase, tiene que poner las reglas del juego, ¿no? Principalmente, y los ponemos para tener una convivencia más fácil, más armónica, donde siguiendo ciertas estructuras y ciertas reglas, pues va a ser más fácil la convivencia y lo platicábamos, ¿no? Lo ideal es que en una clase alguien haga su código de ética, de comportamiento, para que sea considerando a todas las partes como iguales. Eh, y bueno, eso no sucede necesariamente en Occidente. En Occidente son los creadores, digamos, de alguna manera, de este mundo jerárquico, de este mundo vertical. Y todo proviene desde un inicio con la filosofía, que son los primeros, pues sí, que van a establecer en dónde y cómo están los conceptos. No son los culpables como tal, pero sí son los que critican o los que exponen cómo funciona normalmente un Estado. Habíamos visto en la clase que Tales de Mileto y todos estos filósofos antes del siglo IV, antes de Cristo, antes de Sócrates, pues son los que van a crear la ciencia, el lenguaje, la forma en la que vamos a investigar y preguntar, ¿no? Tales de Mileto porque viajó, no porque sea brillante, esa es la verdad. Y bueno, y vamos a ver cómo Sócrates es un elemento como muy representativo para ver en dónde se para la filosofía, cuál es el papel de la filosofía con respecto a esto, porque ya estaba establecido y ya desde aquel entonces el Estado es quien determinaba cómo nos comportábamos. De hecho, Sócrates es muy criticado, ¿no? Y el gran papel de Sócrates es poner en duda, pues, el papel del Estado, es poner en duda la verdad que el Estado nos ha dejado ver y que no nos deja ver la verdadera verdad, digámoslo de alguna manera. Uno lo puede entender a partir de la teoría de las ideas de Platón, y si le es muy complicado, como Platón bien lo sabía, pues lo puede comprender en el mito de la caverna, que es mucho más fácil de explicar. Resulta que una de las grandes problemáticas en las que se metió Sócrates y por eso le dan a beber la cicuta es porque pone en duda estas verdades establecidas por el Estado y por las religiones. ¿Por qué tiene que haber muchos dioses o solo uno? ¿Por qué tenemos que creer que la estructura es de una forma si en realidad es de otra? Y habla de todo un concepto, de toda una teoría de cómo establecemos nuestras ideas, ¿no? A partir, acuérdense que, bueno, Platón tiene una complejidad porque habla de un mundo dual, ¿no? Donde están estas ideas perfectas en la mente, en el intelecto, pero se entiende como en un mundo distinto y están todas las ideas en el mundo real, que es de copias, ¿no? Eso es una cosa un poco complicada, pero por eso crea el mito de la caverna, donde puede explicar perfectamente que hay un mundo donde estamos adentro, no donde conocemos, donde estamos controlados, que es este mundo de las copias, donde volteamos a la pared y vemos el reflejo, y esto es muy importante porque lo que vemos es el reflejo de lo que los políticos quieren que veamos. Entonces están los políticos en la entrada de la caverna pasando como unas pancartas, digamos, ya filtrada la información, para que me entiendan, de lo que es el mundo de allá afuera. O sea, el verdadero sol no lo vemos, vemos lo que los políticos quieren que veamos del sol. El verdadero árbol no lo vemos, vemos lo que los políticos quieren que comprendamos del árbol, ya filtrado, ¿no? Y estas ideas son las que tenemos como comunidad adentro de nuestro espacio de comunidad, que es la caverna, y vivimos y las aceptamos sin cuestionarlas. No las podemos cuestionar porque es lo único que vemos. Y entonces Sócrates dice, este pensamiento crítico del filósofo, este pensamiento de dudar de todo, ¿no? Es poner en duda estas ideas tan establecidas que tenemos y darnos cuenta de que somos seres capaces de ver y salir y revisar qué es lo que estamos creyendo que no es verdad. Y entonces sale de la caverna, observa el mundo y ve el verdadero sol, ve el verdadero árbol, ¿no? Es una faena o es una tarea muy compleja que muy pocos quieren hacer. Y esto es una cosa muy padre porque es una vida mucho más sencilla, es mucho más fácil, mucho más cómoda. Si yo sigo las reglas, si sigo la estructura, si sigo el orden, pues me meto en menos problemas. La verdad es que las reglas están hechas para, insisto, hacer una vida más armónica, donde no tengamos que estarnos preguntando constantemente. La tarea del filósofo es compleja. Ya decía Kant, ¿no? Si yo leo la Biblia, tengo perfectamente claro cómo comportarme.
el problema que le ve Kant a la Biblia, porque está metido en el pleno siglo XVIII, que es el siglo de la Ilustración, es que entonces no sería un pensamiento propio, sino un pensamiento heterónomo, de fuera, que no pasa por mi propia reflexión. Y acuérdense que en el siglo XVIII pues se avala, se adora, se admira el pensamiento propio, la autonomía. Y entonces Kant es que dice, yo aquí es que no le encuentro todo el sentido, porque no estaríamos siendo humanos que estamos representando esta característica racional, ¿no? Que a mí me encanta ponerle en época de la vida, pues siglo XVIII, son los 18 años de edad, ¿no? Entonces a los 18 años lo que nos compete es poner en duda lo que hemos aprendido, ya lo aprendimos, ya lo sabemos, ya lo tenemos interpretado y estructurado, pero dice Kant, haz uso de esta maravilla que es la razón y pone en duda y crea tus propios conceptos. Y entonces él dice, salte de la Biblia, pone en duda la Biblia, aunque al final termines actuando como la Biblia, digamos, ¿no? Para ser un hombre de bien. De hecho, los 4 deberes son la Biblia resumida. Eh, pero que finalmente sean tus propias ideas, que seas tú el que se las impuso a sí mismo y no que vengan de fuera, ¿no? Que hayas hecho una crítica. Y bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo, entonces el mismo Kant dice, ¿no? Pues es mucho más cómodo seguir una guía que estar pensando. Y de hecho, si ustedes lo piensan en la vida práctica, pues pareciera que el filósofo pierde más tiempo en estarse cuestionando que en actuar, o sea, es una realidad, ¿no? Pero bueno, volvemos a Platón y a Sócrates. Entonces Platón justamente describe que el que sale y ve que es una faena pesada, difícil, compleja, cuando descubre esta verdad, cuando descubre el engaño o el control o lo que se pide de nosotros, regresa y le cuenta a la comunidad y les dice, oigan, hay un mundo más allá de lo que estamos viendo nosotros. Y la gente no le cree y los políticos se enojan con él. Y entonces, y esto por supuesto, pues no le gusta a los políticos, ¿no? Es un tema complicado. Entonces, bueno, una de las cosas que también va a establecer Platón, entonces, bueno, pues ya, lo hacen tomar la cicuta, por supuesto, Platón habla de todo este tema y de hecho establece cómo funciona la república y tiene un texto que se llama La República, donde él escribe cómo funcionaría, cuál es la mejor manera de que funcione una república. Y él establece y deja muy claro que una de las grandes y mejores características, y todo esto te se los estoy contando rápido como para asumir por qué nosotros estamos actuando de tal manera, por qué nos educan de tal manera, por qué aprendimos a obedecer y por qué no ponemos en duda, por qué no nos gusta, pues porque es una forma de vivir en una vida digna, ¿no? Piensen hoy en el COVID, ¿no? ¿Cómo podemos evitar que se termine el COVID? Obedeciendo las normas, las reglas, las propuestas, las recomendaciones, no salir, usar el tapabocas. Y quien rompe las reglas es quien está propagando la enfermedad. Entonces, digo, también para que vean, ¿y qué es lo que sucede? Ponen en complejidad y en conflicto a una ciudad que se llenan los hospitales, que no hay camas, que no hay medicamentos. O sea, por supuesto que claro que complica la vida diaria y cotidiana para los políticos, pues que no funciona con las reglas, ¿no? Tendríamos que estar haciendo distintas reglas. No es que esté de acuerdo en seguir las reglas o no, no es que esté de acuerdo en seguir una sola estructura, solo les cuento pues de dónde proviene y por qué lo tenemos que sostener de alguna manera, muchos de pronto, ¿no? Y entonces Platón dice, bueno, pues la república va a ser un gobernante y solamente, de hecho, Aristóteles deja muy claro quién es el ciudadano y el ciudadano es aquel que tiene impacto en las características ciudadanas, quien tiene impacto en el Estado de manera directa. Entonces un ciudadano es un hombre que tiene propiedades, por supuesto. Ya verán que Carol Petman habla de esto, de las propiedades, que tiene propiedades, que va a tener hijos, que tiene herencia, que tiene por quién seguir, que tiene esclavos, que tiene empleados, etcétera. Y solo estos van a ser los ciudadanos que van a tener representatividad en la ciudad. Y entonces dice Platón, ¿y entonces cómo vamos a seguir toda la estructura si no tenemos el ojo revisor de cada uno? Ya Foucault habla de una propuesta, pero Platón dice, pues quién va a llevar a las pequeñas comunidades las reglas, las normas, los castigos, etcétera, será el padre de familia. Vamos a poner a una figura que es la que tiene movimiento en la sociedad, porque las mujeres no, porque tienen hijos, porque están encerradas, porque los están educando, porque los están cuidando. Yo no sé por qué vieron yo no sé por qué no vieron que eso era parte de crear comunidad, pero bueno, ¿no? Solamente el que tiene representatividad aquí. Y entonces estos hombres serán los que serán la cabeza de esta sociedad y estarán en la tarea de llevar todas las reglas y normas a estas comunidades. Y entonces, ¿quién castiga? El hombre. ¿Quién manda? El hombre. ¿Quién refleja? Adentro de la casa, las mujeres podrán hacer lo que quieran, como dice Carol Petman, ¿no?
pero para hablar en cuanto a las leyes del Estado y de la ciudad, pues será el hombre quien lo represente. Entonces, desde aquí, ¿no? Tenemos cómo está avalado y a mí me gustaría hacerlos reflexionar, sobre todo para el trabajo que me van a entregar, la importancia de seguir estas reglas, o sea, la importancia de funcionar como comunidad. Parece que es más complejo para el Estado y para todos tener que representar y dar gusto a todas las diferencias. Y sí, claro que es así, implica más trabajo, por supuesto, no más que eso no es un problema, ¿no? Em, Parece que es más complicado estarnos cuestionando, parece que es más complicado estarnos preguntando el otro camino, cuando ya está atrasado, ¿no? Entonces parece que pues ya sigámoslo, si ya lo trazaron, ya lo trazó alguien, alguien sabio, alguien que sabía, ¿no? Entonces pues nos cuesta muchísimo trabajo ponerlo en duda hoy, ¿no? Em, entonces, bueno, todo esto se los quería contar. Bueno, brincándonos de Aristóteles a muy adelante, eh, yo también les cuento mucho sobre, Aristóteles se prohibió, sobre todo en el siglo II después de Cristo, bueno, exactamente en el siglo III después de Cristo, con Constantino, cuando se establece la religión católica como la única religión y todo lo demás será paganismo y será perseguido y será agredido. En el siglo II, con la quema de la Biblioteca de Alejandría, se queman muchos textos de Aristóteles, se los roban, se los llevan, se pierden, y ya solo se leía la Biblia, digamos, la religión establecida, y ahí se enseña, ¿no? Todo el medievo se enseña a obedecer, a no poner en duda, ¿no? Este pensamiento crítico se abole, se muere, se acaba, se castiga. Y eh, quien viene a darle fuerza, ¿no? Sucede del siglo III al siglo XII. En el siglo XII viene un señor que se llama Averroes, famosísimo, lean sobre él. Yo tengo una clase completa de Averroes en la universidad. Y Averroes viene a exponer los textos de Aristóteles y varios otros textos más que ponen en duda las reglas de la obediencia de la religión. Y cuando se dan cuenta de que ya no hay manera de echarlo para atrás porque ya está muy propagado el pensamiento de Aristóteles, es que se contrata a Tomás de Aquino, ¿no? Por eso se le santifica, porque Tomás de Aquino lo que hace es reescribir, reinterpretar, ¿no? Todo lo que ha dicho Aristóteles para que concuerde con la iglesia. De hecho, aquellos que serán como muy religiosos o que saben de religión, sabrán que descansa la religión católica en preceptos e ideas aristotélicas, y esto es porque así se hizo en el siglo XII por petición a Tomás de Aquino para que reescribiera e hiciera todo este planteamiento donde se establece que lo que quería decir Aristóteles, que las cuatro causas de Aristóteles eran finalmente Dios, que tal, ¿no? Y ahí se vuelven a fortalecer, y ahí es donde va a empezar lo rudo ya, digamos, ¿no? Donde se establece que Aristóteles es el que estaba de acuerdo con estas ideas de Dios como causa final, de Dios como causa primera, de Dios como el ojo observador que modifica y mueve sin que él se mueva, que son estas ideas aristotélicas, y se hacen los textos permitidos para leer, y entonces la gente, de hecho por eso los científicos en el siglo XVI, XVII, cuando van a los clásicos, pues van a los clásicos aristotélicos pasados por las manos de Santo Tomás, y claro, dicen, esto no es ciencia, esto no es conocimiento, porque esto es finalmente solo llegar otra vez a Dios, y esto no es lo que estamos buscando. Pero bueno, todo esto lo pueden encontrar, porque no lo digo yo, no es invento mío, por supuesto. Todo lo que les acabo de decir lo pueden encontrar en un texto que se llama Historia de la Filosofía y la Ciencia de Ludovico Heimonat. No tengo el texto porque estoy en mi casa, pero lo tengo en mi oficina, ya les sacaré un video. Y pues bueno, ahí pueden encontrar una gran historia de la filosofía y la ciencia donde cuentan todo esto. ¿Y para qué se los cuento? Para hacer su trabajo de la narrativa del yo, que es un autorretrato. Quiero que vean, no son ni tontos, ni torpes, ni malos, ni no pensantes por seguir las reglas. Es parte de lo que necesitamos hacer como comunidad. Funciona, y funciona bien de pronto, ¿no? Eh, pero quiero que vean de dónde provienen, de dónde son, si son suyas, de su familia, de la religión, de la política, de una funcionalidad. Les pedía que lo relacionaran, por ejemplo, con el COVID. Hoy, ¿por qué están encerrados? ¿Por qué usan tapabocas? ¿Por qué se desinfectan? Pues parece que es una idea que proviene de fuera, que hay un control, pero es que si no es así, entonces propagamos la enfermedad. O sea, lo que yo quiero es que visualicen la problemática de por qué no rompemos la regla, por qué no lo cambiamos y ya, por qué no lo hacemos de manera distinta, porque no es tan sencillo.
¿no? Y céntrenlo mucho y por eso quiero pensar en el COVID, ¿no? ¿Por qué no salimos y ya? ¿Por qué tener que seguir estas ideas de la farmacéutica, del control, ¿no? Pensando que es una especie de control, que eso parece de pronto, pues porque si no, entonces, ¿no? Haya un control establecido o no, seguiríamos enfermándonos más y si salimos sería peor. Entonces, hay que ver que no es tan fácil, ¿no? Por supuesto que hay que pelear, por supuesto que hay que luchar, nuestra propuesta final va a ser en torno a ello, pero tiene que ser pensada, tiene que ser asumiendo muchas características y visualizaciones del tema, ¿no? Entonces ya iremos viendo algunos otros textos, espero yo poder platicarles al menos la parte más ligera, tanto de Simone de Beauvoir como de Carol Petman, ¿no? Como Donna Haraway, les puedo platicar algunas cosas pequeñas de cómo funciona estructuralmente, qué significados tiene, qué es biopolítica, qué es biopoder, ¿no? De manera muy sencilla, para que luego le entren de manera plena en la universidad a los temas gordos. El video que les pongo de Paul, por ejemplo, pues él dice, un mundo se nos abre cuando entramos a la universidad, ¿no? Ser menores de edad tampoco es tan sencillo. La misma Shivo Guerrero se pregunta y se cuestiona si debemos seguir, hacerle caso a un joven menor de edad que quiere ser transexual o tener una operación. Entonces es complicado, ¿no? El tema no es sencillo, no es fácil tomar las decisiones. Estas mismas decisiones sobre castigar a alguien que violenta o tal tienen sus aristas, no es tan fácil que digamos es que no se está avanzando, no se hace nada. Ya iremos viendo también propuestas del Centro de Dignidad del TEC, ya iremos viendo centros de género en el mundo, en países, en la UNAM, ¿no? Y vemos cómo no se avanza, ¿no? Las famosas cuotas de género, porque son así, habrá que problematizar más que criticar así nada más, ¿no? La idea es que pongamos aquí en el tintero y problematicemos todo lo que existe alrededor y en torno a estos temas. Pues bueno, espero haber detonado algo, alguna pregunta, pregúntenme lo que quieran con respecto a esto y aquí seguimos. Gracias y perdón los cortes y tal, pues estoy adentro de mi casa y eso hace que la grabación del video sea un poco más compleja. Que tengan una excelente tarde.